Listen carefully to this story in Spanish, first with English subtitles, then without subtitles, and finally with both Spanish and English subtitles. Hace muchos años, en Massachusetts, nació un niño, se llamaba John Adams. John creció en un lugar con campos y con inviernos fríos. De pequeño, ayudaba en casa. Trabajaba y también iba a la escuela. A John le gustaba aprender, le gustaba leer, le gustaba escribir. Cuando no entendía algo, volvía a intentarlo. John quería hacer las cosas bien, a veces era serio, a veces era duro con él mismo, pero tenía un valor muy fuerte, la honestidad. En ese tiempo, el país era joven, las personas vivían en colonias y muy lejos había un rey. Ese rey tomaba decisiones para la gente de aquí y muchas personas se sentían cansadas de pagar, cansadas de obedecer. Pero también tenían miedo, porque hablar contra un rey era peligroso y entonces empezaron las discusiones en casas, en calles, en reuniones. La pregunta era grande: ¿vamos a ser libres o vamos a seguir obedeciendo? John Adams escuchaba todo eso y pensaba, y un día dijo: tenemos que ser libres. No fue una decisión fácil, porque John no quería guerra, él quería justicia. Pero entendió algo: a veces, para tener libertad, hay que ser valiente. John empezó a trabajar por la independencia. Él hablaba, él escribía, sus palabras eran claras, a veces eran fuertes, no para herir, sino para despertar. John ayudó a convencer a otros, ayudó a organizar ideas y ayudó a defender la independencia. En esos años, su vida cambió. Tuvo menos calma, tuvo más trabajo, tuvo más presión y también tuvo miedo, pero siguió. En su vida había una persona muy importante, su esposa, Abigail Adams. Abigail no era una sombra, ella era una voz, era valiente. Y ella también escribía. Abigail le mandaba cartas a John, le contaba lo que pasaba en casa, le hablaba de la gente, le hablaba del país y le decía algo muy importante: recuerda a las mujeres. Ella quería un país más justo, un país donde todos importaran. John leía esas cartas, a veces se quedaba en silencio y pensaba, ella tiene razón. En esos años, John trabajó en cargos importantes. A veces, él estaba lejos de su familia. A veces, él viajaba por mar. Pero lo hacía por una razón: quería ayudar al nuevo país, quería que el país fuera respetado, quería que el país pudiera vivir. Con el tiempo, Estados Unidos nació y el trabajo no terminó, porque crear un país no es solo ganar una idea, también es construir, poner reglas, hacer acuerdos, tomar decisiones difíciles. John siguió sirviendo hasta que llegó a un lugar muy alto. John Adams se convirtió en el segundo presidente de Estados Unidos. Ser presidente no era fácil, no había descanso, había problemas, había personas que no estaban de acuerdo y había tensión con otros países. John trató de hacer lo que él pensaba correcto. Las personas lo criticaban, a veces él se sentía solo, pero siguió porque él creía en una cosa: el país necesitaba orden, el país necesitaba leyes, el país necesitaba paz. John no era perfecto, él cometió errores, como todos, pero intentó actuar con deber, con disciplina. Pensaba en las discusiones, pensaba en las decisiones y tal vez se preguntaba, ¿valió la pena? Y la respuesta estaba en el país. Un país libre, un país con futuro. John vivió muchos años y murió en 1826. Hoy muchas personas lo recuerdan por su trabajo, por su valentía, por su honestidad y también por algo más. Porque John nos enseña esto: la valentía no siempre es una espada. A veces, la valentía es decir la verdad. Es escribir lo que nadie quiere decir. Es hacer lo correcto, aunque sea difícil. Hace muchos años,
en Massachusetts, nació un niño, se llamaba John Adams. John creció en un lugar con campos y con inviernos fríos. De pequeño, ayudaba en casa. Trabajaba y también iba a la escuela. A John le gustaba aprender, le gustaba leer, le gustaba escribir. Cuando no entendía algo, volvía a intentarlo. John quería hacer las cosas bien. A veces era serio, a veces era duro con él mismo. Pero tenía un valor muy fuerte: la honestidad. En ese tiempo, el país era joven. Las personas vivían en colonias y muy lejos había un rey. Ese rey tomaba decisiones para la gente de aquí, y muchas personas se sentían cansadas de pagar, cansadas de obedecer. Pero también tenían miedo, porque hablar contra un rey era peligroso, y entonces empezaron las discusiones, en casas, en calles, en reuniones. La pregunta era grande: ¿vamos a ser libres o vamos a seguir obedeciendo? John Adams escuchaba todo eso y pensaba, y un día dijo: tenemos que ser libres. No fue una decisión fácil, porque John no quería guerra, él quería justicia. Pero entendió algo: a veces, para tener libertad, hay que ser valiente. John empezó a trabajar por la independencia. Él hablaba, él escribía, sus palabras eran claras, a veces eran fuertes, no para herir, sino para despertar. John ayudó a convencer a otros, ayudó a organizar ideas y ayudó a defender la independencia. En esos años, su vida cambió. Tuvo menos calma, tuvo más trabajo, tuvo más presión y también tuvo miedo, pero siguió. En su vida había una persona muy importante, su esposa, Abigail Adams. Abigail no era una sombra, ella era una voz. Era valiente. Y ella también escribía. Abigail le mandaba cartas a John, le contaba lo que pasaba en casa, le hablaba de la gente, le hablaba del país y le decía algo muy importante: recuerda a las mujeres. Ella quería un país más justo, un país donde todos importaran. John leía esas cartas, a veces se quedaba en silencio y pensaba: ella tiene razón. En esos años, John trabajó en cargos importantes. A veces, él estaba lejos de su familia. A veces, él viajaba por mar. Pero lo hacía por una razón: quería ayudar al nuevo país, quería que el país fuera respetado, quería que el país pudiera vivir. Con el tiempo, Estados Unidos nació y el trabajo no terminó, porque crear un país no es solo ganar una idea, también es construir, poner reglas, hacer acuerdos, tomar decisiones difíciles. John siguió sirviendo hasta que llegó a un lugar muy alto. John Adams se convirtió en el segundo presidente de Estados Unidos. Ser presidente no era fácil, no había descanso, había problemas, había personas que no estaban de acuerdo y había tensión con otros países. John trató de hacer lo que él pensaba correcto. Las personas lo criticaban, a veces él se sentía solo, pero siguió porque él creía en una cosa: el país necesitaba orden, el país necesitaba leyes, el país necesitaba paz. John no era perfecto, él cometió errores, como todos, pero intentó actuar con deber, con disciplina. Pensaba en las discusiones, pensaba en las decisiones, y tal vez se preguntaba: ¿valió la pena? Y la respuesta estaba en el país. Un país libre, un país con futuro. John vivió muchos años y murió en 1826. Hoy muchas personas lo recuerdan por su trabajo, por su valentía, por su honestidad y también por algo más. Porque John nos enseña esto: la valentía no siempre es una espada. A veces, la valentía es decir la verdad. Es escribir lo que nadie quiere decir. Es hacer lo correcto, aunque sea difícil. Hace muchos años, en Massachusetts, nació un niño, se llamaba John Adams. John creció en un lugar con campos y con inviernos fríos. De pequeño, ayudaba en casa. Trabajaba
Y también iba a la escuela. A John le gustaba aprender, le gustaba leer, le gustaba escribir. Cuando no entendía algo, volvía a intentarlo. John quería hacer las cosas bien, a veces era serio, a veces era duro con él mismo, pero tenía un valor muy fuerte, la honestidad. En ese tiempo, el país era joven, las personas vivían en colonias y muy lejos había un rey. Ese rey tomaba decisiones para la gente de aquí y muchas personas se sentían cansadas de pagar, cansadas de obedecer. Pero también tenían miedo, porque hablar contra un rey era peligroso y entonces empezaron las discusiones en casas, en calles, en reuniones. La pregunta era grande: ¿vamos a ser libres o vamos a seguir obedeciendo? John Adams escuchaba todo eso y pensaba, y un día dijo: tenemos que ser libres. No fue una decisión fácil, porque John no quería guerra, él quería justicia. Pero entendió algo: a veces, para tener libertad, hay que ser valiente. John empezó a trabajar por la independencia. Él hablaba, él escribía, sus palabras eran claras, a veces eran fuertes, no para herir, sino para despertar. John ayudó a convencer a otros. Ayudó a organizar ideas y ayudó a defender la independencia. En esos años, su vida cambió. Tuvo menos calma, tuvo más trabajo, tuvo más presión y también tuvo miedo, pero siguió. En su vida había una persona muy importante, su esposa, Abigail Adams. Abigail no era una sombra, ella era una voz. Era valiente y ella también escribía. Abigail le mandaba cartas a John, le contaba lo que pasaba en casa, le hablaba de la gente, le hablaba del país y le decía algo muy importante: recuerda a las mujeres. Ella quería un país más justo, un país donde todos importaran. John leía esas cartas, a veces se quedaba en silencio y pensaba, ella tiene razón. En esos años, John trabajó en cargos importantes. A veces, él estaba lejos de su familia. A veces, él viajaba por mar. Pero lo hacía por una razón: quería ayudar al nuevo país, quería que el país fuera respetado, quería que el país pudiera vivir. Con el tiempo, Estados Unidos nació y el trabajo no terminó, porque crear un país no es solo ganar una idea, también es construir, poner reglas, hacer acuerdos, tomar decisiones difíciles. John siguió sirviendo hasta que llegó a un lugar muy alto. John Adams se convirtió en el segundo presidente de Estados Unidos. Ser presidente no era fácil, no había descanso, había problemas, había personas que no estaban de acuerdo y había tensión con otros países. John trató de hacer lo que él pensaba correcto. Las personas lo criticaban, a veces él se sentía solo, pero siguió porque él creía en una cosa: el país necesitaba orden, el país necesitaba leyes, el país necesitaba paz. John no era perfecto, él cometió errores, como todos, pero intentó actuar con deber, con disciplina. Pensaba en las discusiones, pensaba en las decisiones y tal vez se preguntaba, ¿valió la pena? Y la respuesta estaba en el país. Un país libre, un país con futuro. John vivió muchos años y murió en 1826. Hoy muchas personas lo recuerdan por su trabajo, por su valentía, por su honestidad y también por algo más. Porque John nos enseña esto: la valentía no siempre es una espada. A veces, la valentía es decir la verdad. Es escribir lo que nadie quiere decir. Es hacer lo correcto, aunque sea difícil.